Bueno, estamos con Juan 3. Para poder leer Juan 3 y la historia de Nicodemo, hay que recordar qué pasaba antes, cuál es el contexto de temporal, la situación en la que se estaba dando esto. Jesús, antes, en los versículos 2, 23 al 25, dice que estaba en Jerusalén en la fiesta de Pascua, que ya hemos visto que había hecho desastres en el templo, había sacado a los cambistas, y decía de que la gente, al ver las señales de Jesús, creía en Jesús, pero Jesús no creía en la gente. Para poder entender por qué Jesús habla de esta manera con Nicodemo, tenemos que entender de que Jesús no estaba conforme de la forma en que creían las personas en él. Las personas se acercaban a Jesús buscando un poderoso profeta lleno de señales y milagros, pero no lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios y no se estaba volviendo de sus malos caminos, simplemente estaban siguiendo a un showman, ¿sí? Vemos que Jesús, este tipo de fe, no le agrada y lo vemos repetidas veces. Para confirmar esto, lo que vamos a hacer es buscar 3 o 4 pasajes en la Biblia donde muestra cómo Jesús lo menos que le importaba era acrecentar su número de discípulos, lo que a él le importaba era dejar clara la fe que debían tener para poder agradar a Dios. Así que antes de empezar a leer Juan 3, vamos a buscar Mateo. Abraham, ¿querés buscar Mateo 19, 16? Caro, ¿querés buscar Mateo 7, 21 al 23? Y Juan, ¿querés buscar Lucas 9 al 23? ¿Lo tenés? Léelo nomás. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Sí, hijo. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Jesús respondió: Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Perfecto. ¿Qué pasó con el hombre joven? Continuado esto, dice que se fue tristemente. Acá vemos que Jesús tenía, si lo viéramos en un contexto actual, un sponsor de bolsillos ilimitados para poder hacer crecer su ministerio, que es de la forma que lo veían tal vez sus discípulos. Pero Jesús no les importaba el dinero ni las comodidades terrenales que podía llegar a tener, sino que le importaba el alma de este hombre joven. Por otro lado, el joven rico, que tenía un montón de dinero, él se creía autosuficiente. Él decía: todo esto lo hice, o sea, soy perfecto, ¿qué más me podés pedir? Pero en ningún momento estaba considerando que lo más importante que él tenía era el dinero y no a Dios en su vida. Entonces, cuando Dios lo confronta y le dice de que no le está dando la prioridad o el lugar que tiene que tener, el joven rico se va tristemente. ¿Por qué se va triste? Si hubiese recibido a Cristo y a este Dios, no se hubiese ido tristemente. Se iba triste porque sabía que no iba a complacer o a llegar no iba a vender todo lo que tenía, en definitiva. Entonces, vemos que Jesús, entre una tentación de poder flexibilizar la palabra de Dios para tener un rédito material o una comodidad terrenal, no lo hace. Vemos otro ejemplo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: Tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal.
Perfecto. Acá vemos personas que se acercaban a Jesús y vemos que lo hacían sobre todo para tener como un entorno social. Ellos echaban fuera demonios, hacían todo lo marketinero. Y a mí me da gracia porque la Biblia parece que se escribió la semana pasada y vemos hoy en día en la actualidad un montón de personas o un montón de iglesias que lo que se predica es esto: venga y tenga prosperidad, venga y un montón de cosas. Pero en ningún momento se ve la importancia o se le da importancia a la relación del alma del pecador caído con la relación que tiene que tener con Dios Padre, su amor y su gracia. Entonces vemos que hay un montón de personas así que cuando lleguemos al cielo van a decir: Señor, pero yo prediqué de vos, está bien. Y el Señor le va a decir: no los conozco, porque predicaron mal, porque dieron mal uso a mi nombre y mal uso de las cosas que yo escribí en mi palabra. Entonces no era hablando para tener un beneficio terrenal, vimos recién. Ahora vemos que no es blando para quienes usan mal su palabra. Y en tercer lugar me gustaba Lucas 9:23. ¿Quién lo tiene? Yo. Bien. Entonces dijo la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hay una versión que es la que más me gusta, la transcripción, que dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome tu cruz y seguime. Jesús le está diciendo a sus seguidores que no basta con un asistencialismo. No basta con simplemente estar cómodo escuchando la palabra de Dios, sino que hay que involucrarse. Niéguese a sí mismo, deja de lado tus propios beneficios para poder servirme, para poder seguirme. No ser inútiles en cuanto a la obra de Dios, porque si no vamos a caer en el punto anterior, donde vamos a decir: Señor, pero fuimos a la iglesia todos los sábados y escuchamos de vos y hasta hablamos de vos. Y el Señor te va a decir: no, nunca te conocí, porque fuiste un mero espectador de toda mi gracia. En este contexto, con Jesús, no sé si decir frustrado por la forma de creer que tenían todas las personas, llega Nicodemo. Nicodemo vamos a leer del 3:1 al 15, así podemos entrar con la historia de Nicodemo ya leída. Yo empiezo leyendo el versículo 1 y vamos girando para la derecha. Dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene, a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree, en él tenga vida eterna. Perfecto. Hasta aquí vamos a leer de Juan, del Evangelio. Vemos entonces que empieza la historia con un hombre que decía que era fariseo,
dentro de los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Sabemos de este hombre, ¿qué sabemos? En primer lugar, que era fariseo. Tenemos que el fariseo era un sector de la clase media de los judíos que se inició con una muy buena intención. En ese tiempo estaban los helenistas, que pensaban que todo era un milagro, que todo era de forma mística, y los fariseos conservaron la ley de forma más pura y más plena en su inicio, tratando de resguardarse de las costumbres helenistas. En su inicio, los fariseos, que se llamaban a sí mismos separados, y eso me da mucha gracia. Hoy en día hay en muchas iglesias que nos llaman a ser separados para Dios. Los fariseos, ellos se consideraban que eran separados para Dios, que eran, si lo lleváramos a los términos actuales, ellos estaban siendo santos, porque hoy en día se dice que ser santos es estar separado para Dios. Ellos actuaban de forma piadosa o eran reconocidos por su piedad, digamos, por su piedad en el pueblo, aunque de piedad le queda poco. Siempre se los reconoció por sus orígenes, no por su forma de actuar en este momento. Como fariseo, ellos debían resguardar la ley. Y para resguardar la ley, lo que hicieron fue una serie de tradiciones y sacramentos que acompañaran o apoyaran la Biblia. Eso fue en un principio. Ahora, se fue construyendo sacramento tras tradición, tras tradición, tras tradición, hasta que importó más la tradición que la ley que ellos pretendían defender. Su sistema se cayó, no por una mala intención, supongo, sino por el hecho de que no supieron darle la autoridad a la palabra de Dios que tenían que tener. Muchas veces nos enojamos, y me enojo puntualmente, por lugares donde se enceguecen o se ponen demasiado porfiados en querer mantener una costumbre o un rito de una forma, porque no conocen otra forma. Por más que uno vaya y les explique, ellos ya conocen la forma de que lo han venido haciendo, y me llama la atención cómo esto sucedía desde la época de Jesús, estaba en la tierra con los fariseos. Y me llama la atención de que siempre hemos visto a los fariseos como el villano de la película, y estamos frente a un grupo que, si bien hizo las cosas muy mal y se había desviado de sus orígenes, empezó siendo un grupo que quería defender la palabra de Dios. Bien, entonces sabemos que este hombre era un judío, era fariseo, y dentro de los fariseos era muy reconocido a tal punto que era miembro o parte del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era la forma de regular a toda la nación israelita, puntualmente en la área de Judá, las cuestiones que eran políticas, penales, o sea, también tenían una policía, por ejemplo, que era del Sanedrín, y sociales, culturales, digamos. Era como el gobierno que tenían los judíos, controlaban a todos los judíos, y lo único que no podían hacer por cuenta propia era dar la pena de muerte. Por eso es que se cansan de pedirle a los dirigentes romanos que le pidan la crucifixión de Jesús, porque ellos por sí mismos no estaban autorizados a poder matar a Jesús. Dentro del Sanedrín dice que había 70 personas. Estas 70 personas estaban integradas no por cualquier miembro de la sociedad judía, sino que tenías que haber sido sumo sacerdote, si tenías que ser sacerdote y de renombre. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice a los pies de Gamaliel? Gamaliel, por ejemplo, tenía un renombre, probablemente si no estuvo en el Sanedrín. Y por otro lado estaban los escribas. ¿Quién eran los escribas? Personas que se dedicaban a leer la Biblia y a estudiarla. Parece que de forma muy teórica, porque nunca la pusieron muy bien en práctica, pero eran expertos en la ley, ¿sí? Entonces vemos que esta persona, Nicodemo, no era ningún inculto. No era una persona que le faltara conocimiento de la palabra de Dios tampoco, porque si o era un experto de la ley o era un sacerdote de la época. Sumo sacerdote, en las crónicas que hay, parece que no fue, pero era un sacerdote de renombre o era un experto de la ley porque estaba dentro del Sanedrín. Bien, se me fue, perdón. Dice que este hombre vino a Jesús de noche, y también vemos este punto. Vemos que
él va de noche y podemos pensar en varias cuestiones. Como era parte del Sanedrín, si encontraban una persona, Sanedrín hablando con Jesús, podrían interpretar que el Sanedrín estaba apoyando a Jesús. Y el Sanedrín estaba en completa oposición a la prédica de Jesús, porque afectaba a su política económica, a su política religiosa, porque no le gustaba tampoco que le dijeran que estaban equivocados. Entonces, él va de noche para que el Sanedrín no vea o no conozca que él había ido a hablar con Jesús, y para que la gente no vea que él, que era del Sanedrín, estaba con Jesús, porque le va a dar mala reputación al Sanedrín. Vemos que como representante de Dios en la tierra podemos hacer las cosas de esta forma también. Podemos ir de noche ocultándonos para tapar la presencia de Dios en nuestra vida, y que muchas veces sin querer lo hacemos, con respuestas ambiguas, con cosas no dichas directamente o de forma clara, sino que siempre dejamos lugar a la duda, porque es mucho más fácil dejar lugar a la duda que dar certeza y firmeza de lo que nosotros creemos. Entonces, Nicodemo es un claro ejemplo de esto también. Una persona que estaba ahí como creyendo, titubeando, no sabía qué creer, y va a Jesús. Lo bueno es que va, lo malo es la forma en que lo hace muchas veces. Dice que cuando llegó a hablar con Jesús, lo primero que le dice es Rabí. Rabí significa maestro. Y maestro quiere decir de que como mínimo, Jesús estaba, o Nicodemo reconocía a Jesús a la misma altura que él, como un sacerdote reconocido de parte del Sanedrín, o sea, un judío muy bien puesto, como mínimo. Y de ahí para adelante, si le decís maestro, también lo podés reconocer como alguien superior. Entonces, al tener conocimiento de lo que la Biblia dice y ver las señales que Jesús estaba haciendo, es muy tentador y decirle maestro a una persona que revuela a la sociedad con sus milagros y los hechos que estaba haciendo en ese momento. Dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie va a hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y acá empezamos a ver parte del error de Nicodemo. Dice, sabemos que has venido como maestro. Él, Jesús, ya se reconocía como hijo de Dios. Decía, el Hijo del Hombre tiene que venir y padecer. Lo habían dicho muchas veces y de formas distintas. Pero ellos no querían reconocer a Jesús como hijo de Dios. No, sino como un maestro más, tal vez un profeta más, pero no como el Señor, como el Mesías que estaban esperando. Por otro lado, vemos que no es solamente una postura individual de él que fue y se le ocurrió hablar con Jesús. Dijo, sabemos que. Habló en plural. Esto quiere decir de que o eran varios los que estaban con esa línea de pensamiento, o también puede querer decir de que armaron hasta una comitiva. O sea, un grupo de gente se puso de acuerdo y dijo, bueno, vamos a hablar con Jesús para ver qué nos dice él. Pero de cualquiera de las dos partes, vemos que son un grupo de judíos de esta misma gama o élite que estaban dudando, o no dudando, sino que tenían la certeza de que Jesús había venido de parte de Dios. Lo que les faltaba era entender para qué, entender por qué, a pesar de que era el maestro de la ley. Bien, el versículo 3 dice que Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando dice de cierto te digo, es como decir, te digo la verdad, o esto es lo cierto. Está a punto de decir una verdad que es inalterable, o sea, es la posta, como se dijera hoy en día. La verdad es esta, le dice, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino. Tengamos en cuenta de que los judíos, en su momento, pensaban que el reino de Dios era su creación. Nicodemo podría estar entendiendo esto cuando le dice no puedes ver el reino de Dios, como que no iba a poder ver la creación de Dios, y él la podía ver. Entonces estaba hablando de otro reino de Dios. Si no está hablando del reino terrenal, de la creación de Dios, porque ellos tenían como antecedente para pensar esto, que hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el cielo es su asiento y la tierra el trono de sus pies. Entonces, claro, la tierra es su reino, no hay muchas vueltas que darle. Pero Jesús está hablando de su propio reinado, del reinado de salvación que él pretendía traer a la tierra
para poder liberarnos a todos nosotros. Ahora, ante esta respuesta, si vos lees el versículo 3 y después lees el versículo 2, donde Nicodemo va con una actitud bastante humilde a decirle maestro a otra persona que no tenía formación rabínica ni nada, va y le dice maestro, y Jesús le responde totalmente en seco y sin importarle mucho los halagos que le había dicho Nicodemo, le dice, no, mira, si vos no naces de nuevo, el reino de Dios no lo vas a poder ver. Es una cachetada para Nicodemo que le hayan respondido así. Y me hace pensar en que muchas veces se predica de forma light o se escuchamos hablar de la Biblia con mucha ligereza. Y me hace pensar la reacción que tuvo Jesús ante esta posición. Muchas veces hablamos y tenemos que discutir o no discutir ciertos temas. Y acá yo veo a Jesús que se le presenta un evangelismo cómodo y él directamente no es ni siquiera parte de esa conversación, sino que expone los motivos por los cuales está equivocado. Toda la charla de acá en adelante es Jesús y Nicodemo, tratando Jesús de hacer entender a Nicodemo cuál es su error principal para poder guiarlo a su salvación celestial, digamos. ¿Cuál es nuestra posición cuando nos juntamos entre personas que tal vez están enseñando mal las escrituras y frente a nosotros siguen predicando o hablando mal de lo que dice la Biblia? Nos quedamos cómodos, nos quedamos callados, no hacemos nada. Yo hace un tiempo que estoy en contra de discutir por todo, pero lo que hablaba con Jesse, yo le digo, por lo menos dar a conocer la verdad. Yo no entro más en discusiones, simplemente por lo menos dar explicaciones de los motivos que tenés, ser concreto con lo que dice la Biblia, decir, no, mira, la Biblia dice esto, y punto. La obra después es de Dios en tratar de que esa otra persona cambie su forma de pensar. Pero nosotros me parece que no podemos quedar pasivos frente al mal uso de la palabra de Dios. Hoy en día el mal uso de la palabra de Dios está trayendo pseudo conversiones. Una fe tan frágil como la que había en los tiempos de Jesús, donde las personas creen más en pseudo señales, digamos, y somos más helenistas que cristianos. Creemos más en los prodigios que en el Cristo que ya nos fue revelado en las Escrituras. Por eso es que me llama mucho la atención cuando directamente le corta el discurso a Nicodemo y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no es ningún quedado, ningún sonso, y entiende lo que Jesús les está diciendo. Y cuando responde, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No es que él quería entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer. Está tratando de seguir la misma alegoría que estaba usando Jesús. Le está preguntando, ¿cómo puedo hacer yo viejo para poder renacer espiritualmente? No le está tratando de tomar el pelo. Hay muchas posturas que dicen que le está haciendo burla a Jesús. De ningún modo. Su intención, si tomó tantos recaudos para ir y tantas molestias para poder hablar con Jesús, su misión no era burlarse, porque los fariseos se le burlaban a plena luz del día para desacreditarlo frente a las personas. Él tenía dudas serias de lo que estaba pasando y fue a sacársela con el maestro. Dice, en el versículo 5 Jesús trata de ir aclarando, dice, de cierto te digo, que el que no cree de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando le está hablando de agua y de espíritu, hay dos posturas que son igual de válidas. Una que se refiere al bautismo de Juan, que estábamos viendo hace un par de semanas. Juan estaba llamando al arrepentimiento, que alisaran su camino para la venida del Señor. Y de espíritu va a ser su obra consumada en un futuro, cuando Él ya haya consumado la obra, resucitado el tercer día. Esa es una postura. Y la otra dice que
es por el rito de lavamiento que tenían los judíos, en donde el agua representa la purificación del alma también. Entonces le está tratando de decir por dónde va su error, por dónde se tiene que encaminar. Vemos en Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Alguien lo tiene o lo puede buscar, por favor? Este es el Ezequiel 36, del 24 al 27. No, Jeremías. No, Ezequiel. Esto es lo que probablemente pueda haber tenido en la cabeza Nicodemo cuando Jesús le dice de que tiene que ser bautizado por agua y por espíritu. ¿Alguien lo tiene? 36, 24 al 27. Sí. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Y entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia de rendir cultos a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Perfecto. Ahí vemos de que así sea que Nicodemo hubiese entendido de que era por el arrepentimiento que tenía que tener por la predicación de Juan el Bautista o por su reseña histórica en los libros de Ezequiel, cualquiera de los dos habla de la purificación de su alma y de una sustitución de su espíritu inmoral, digamos, o una acercación de él a la presencia de Dios. Según él, en su costumbre y en sus tiempos, él lo estaba haciendo. Según él estaba conectado con Dios y tenía gozo o pleno derecho de ser llamado un emisario de Dios. Dios le está diciendo con este pasaje de que su vida no es más que una incoherencia. Está diciendo o está viviendo de una forma que no agrada a Dios, sino que lo está alejando constantemente. Le está diciendo que se vuelva de su mal camino, por cualquiera de las dos interpretaciones posibles, que se arrepienta para poder tener un espíritu nuevo, un corazón blando, como yo lo decía en Ezequiel. El tema es el orgullo de estas personas. Muy rara vez se escucha se sabe ya de que los judíos eran tercos, eran cabeza dura y no daban su brazo a torcer. Tenemos el caso de un judío que sí dio su brazo a torcer, que sí se arrepintió y que nos deja su antecedente. Vamos a buscar, o lo busco yo, Filipenses 3, del 4 al 9. Está Pablo, y Pablo dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, fue circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sigue. Y a decir verdad, incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene de la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Acá Nicodemo tenía la misma posibilidad, entender que todo lo que él creía hasta ese momento era basura y que todo su título, jefe de Sanedrín, sacerdote, fariseo, relevante en la sociedad, todo eso tenía que estimarlo como basura para seguir a Cristo. No es una decisión simple. Muchas veces se lee Nicodemo y dice, bueno, pero qué cabeza dura. Y él tenía muchas cosas en juego. Su estatus social, el estatus social para un fariseo lo era todo, y era muy difícil que él diera su estatus social por nada o por poca cosa. Era algo que tenía que pensarlo más que bien. Los fariseos estaban en constante lucha con los saduceos. Era como los archienemigos entre ellos dos. Estaban los fariseos por un lado con una línea de creencia y los saduceos que eran hiper mega ricos con mucha plata y que creían solamente en el éxito a través de que las bendiciones eran a través del éxito y que el éxito traía dinero. Si vos tenías dinero eras exitoso y Dios te amaba. Los fariseos también mantenían la postura de que Dios te amaba y te daba riqueza y que la pobreza era cuestión de que te alejaba de Dios o que estabas haciendo algo malo,
pero no era el mismo extremo. Él, al mantenerse rico, al tener dinero y una posición social buena, estaba diciéndole a la sociedad de que él era bendecido por Dios por estar en esa postura, en ese lugar, dentro de Sanedrín y toda esta cosa. Jesús le dice, tenés que nacer de espíritu, tenés que limpiarte de todo lo que vos tenés que dejar de lado, atrás, todos los errores que estás cometiendo para poder seguirme. Vemos que sigue confrontando de forma directa la creencia que tiene Nicodemo. No le es liviano ni trata de tenerle, podríamos decir, piedad por la forma que tenía de pensar en este momento Nicodemo. Vemos también que Nicodemo no había mucha forma de tenerle piedad porque no era una pobre viuda desamparada que iba a los pies de Jesús en busca de perdón y redención. Era un fariseo, conocía la Biblia de su momento, o sea, la ley, la conocía de memoria. Y aún así excluía los pasajes que quería excluir para poder hacer que su mentira fuera verdad. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ellos tenían la mitad de la revelación completa, tenían solamente el Antiguo Testamento. Y nosotros aún hoy, con el Nuevo Testamento o con la palabra de Dios completa, ignoramos las partes que queremos ignorar para poder hacer de nuestra mentira una verdad. Algunos se van al extremo y hasta fundan iglesias basadas en mentira, y otros encubrimos pecados diciendo de que no es para tanto y engañando y olvidando pasajes de la Biblia de forma grotesca para poder seguir nuestra vida de la forma más cómoda posible. Jesús, no llamó a la comodidad en ningún momento de lo que estaba acá. Desde el principio, cuando llamó a sus primeros discípulos, dijo, no tengo lugar para dormir. Yo no tengo casa, no tengo morada, no tengo almohada, no tengo nada. Después les vuelve a repetir, niéguense a sí mismos. Si amas más a tu padre, a tu madre más que a mí, no sos digno de mí. Y les repite una y otra vez, de que con Cristo es todo o no lo es nada. Y es la misma confrontación que le estaba haciendo a Nicodemo. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Acá vemos de que en su momento se veía solamente, como le decía recién, las transformaciones o las bendiciones de Dios por hechos materiales. Y Jesús le está diciendo, no, el Espíritu obra de forma que vos no las podés ver. No son tangibles, no son cuantificables. Dice el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Acá la palabra viento es la misma palabra griega que significa espíritu. O sea, está hablando de que el espíritu obra como quiere y de la forma que quiere. Obvio que después el obrar del espíritu se ve en transformaciones para poder mejorar el entendimiento o la conducta para agradar a Dios. No sé si me explico. Pero no es algo de que tengo el Espíritu Santo, listo, soy millonario. Para nada. O tengo el Espíritu Santo, listo, me curo de la enfermedad que tengo. Para nada. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú que eres maestro de Israel y no lo sabes? Jesús a este punto le está haciendo ver su ignorancia. A pesar de todos los títulos que tenía, no sabía cómo agradar a Dios porque no lo había visto de la forma correcta. Le está confrontando a que a que pueda dejar su forma de pensar para poder entender lo que le había dicho dos frases antes. Y de ahora en adelante, Nicodemo no participa más de la conversación. Ya solamente Jesús tratando de explicar de una forma lo más entendible posible para que una persona con una duda seria pueda entender lo que Dios quería a través de Jesús para el plan de salvación. En el versículo 11 dice otra vez, de cierto, o sea, le está por decir algo importante. Te digo que hablamos de los que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les ha hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Acá, en estos dos versículos,
está hablando de él y sus discípulos. Empezamos en el versículo 2, donde Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: Maestro, sabemos, yo y todos los nuestros sabemos que vienes de parte de Dios como maestro nuestro, y sigue como adulándolo. Y acá hace un contraste Jesús. Dice: de cierto te digo que hablamos, yo y mis discípulos, de lo que sí sabemos, de lo que sí hemos visto. Está contrastando su ignorancia, la ignorancia de Nicodemo, con lo que sí sabía Jesús y lo que sí predicaban ellos y sus discípulos. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. O sea, a pesar de que Jesús y sus discípulos hablaban de una fuente segura y con autoridad de él mismo y de la palabra de Dios, aún no lo convencían o no podían hacer que los fariseos dieran su brazo a torcer. Y Jesús le hace una pregunta muy lógica: si yo te hablo en términos terrenales y no me crees, mucho menos me vas a creer en términos celestiales. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y que es el Hijo del Hombre. A partir de acá, o en este momento, ya se está dando él mismo como certificación de Hijo de Dios. Él se está acreditando como Hijo de Dios, diciendo, haciéndole entender a Nicodemo de que no es un maestro, no es un profeta, es el Hijo de Dios, porque él está hablando de algo que sabe. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús podría haber respondido a estos 3 versículos en el versículo 3 y se acababa la discusión. Pero si Nicodemo no se veía totalmente equivocado frente a su posicionamiento religioso, en ningún momento hubiese entendido lo que Jesús le estaba queriendo decir. Primero Jesús hizo de que él entendiera de que todo lo que creía era mentira o era una farsa. Y recién cuando Nicodemo entendió de que todo lo que él tenía era falso, le da primero, se nombra a él mismo como una persona, como el Hijo de Dios, y después se autoavala con la palabra de Dios. Vemos que Jesús, momento a momento que habla con una u otra persona, siempre se respalda en las Escrituras. Así como levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé si se acuerdan la historia de Moisés y cómo se levantó la serpiente, pero fue cuando el pueblo empezó a murmurar o a hablar mal de Dios y de Moisés. Dios manda serpientes que muerdan al pueblo y mucha gente se muere. Cuando se empiezan a morir mucha gente, el pueblo dice: uy, Señor, no hemos arrepentido, no quisimos hablar mal ni de tu profeta, ni de vos, Moisés, ni de Dios. Entonces, Moisés habla con Dios. Dios le dice: bueno, levanta una serpiente, y cada vez que alguien era mordido por la serpiente, debería mirar la serpiente que estaba enarbolada en un palo, una serpiente creo que era de oro, de bronce. Y al mirar la serpiente, es como que el efecto quedaba inmune, no se moría. Este mismo ejemplo, o sea, lo usa Jesús, y no de forma aleatoria, porque hay un montón de pasajes que habla de Jesús y de su misión, que en este momento se estaba cumpliendo. Le está mostrando la urgencia de mirar a Jesús, la urgencia de no dejarse llevar o pensar en las otras alternativas que tenía, porque era o Jesús o la muerte. En su momento era o la serpiente de bronce o la muerte. Ahora, o mirabas a Jesús creyendo todo lo que él le acaba de decir, o iba en un camino que su destino era perecer. En este momento no vemos que Nicodemo se haya convertido, no vemos que Nicodemo haya dicho: sí, Señor, tenés razón, pero sí vemos más adelante a Nicodemo defendiendo a Jesús en el Sanedrín. Después vemos a Nicodemo sepultando a Jesús con José de Arimatea. Entonces vemos que al futuro, con tiempo, pensando tal vez en esta conversación que había tenido con Jesús y los avales que Jesús había demostrado por su misma persona, por sus señales y por la ley escrita, logró entender y se acercó a los pies de Cristo. Podemos deducirlo, pensarlo, pero en este momento no lo había hecho.
Nosotros, como de la misma forma que lo hizo Nicodemo, tenemos la oportunidad de día a día ver a este Cristo. Una persona que no tiene a Cristo, que no lo conoce como Señor y Salvador, lo puede ver para salvación. Pero nosotros que lo hemos visto y lo conocemos como Cristo y como Señor, lo podemos ver para santificación. Podemos ver a Cristo y conocer a través de Él su palabra y su palabra cómo podemos conducirnos, sin olvidarnos, sin querer quitar parte de la Biblia, porque toda parte está escrita para nuestro uso y nuestra santificación. Así que es un llamado de atención, Nicodemo, también para nosotros, el hecho de poder mirar a Cristo todo el tiempo. Y para los que no creen, con más urgencia. ¿Les parece si terminamos orando? Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, papá, porque en ti podemos estar confiados, seguros, Señor, tranquilos de que queremos agradarte, de que tu palabra, Señor, es lo suficientemente clara, papá, para saber cómo debemos conducirnos. Te pedimos que día a día podamos mirarte a vos y podamos entender la palabra como vos querés que la entendamos. Te pedimos, Señor, de que no nos convirtamos en fariseos en esta sociedad, papá, en donde por preservar costumbres, Señor, terminamos venciendo, Señor, dando vuelta a tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a eso, a no ignorarte en tus llamados de atención, y que podamos, papá, también expresar este evangelio a los que no te conocen. Entendemos que es un acto urgente, como la serpiente, Señor, levantada en la época de Moisés. Así está Cristo hoy en día vigente, para que todo aquel que se vea pecador pueda ver a Cristo, Señor, y ver el único camino que tenemos de redención hacia tu persona. Gracias, papá, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la semana